doctor Carlos Humberto Salinas Vázquez es médico cirujano y partero por la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Tiene una especialidad en ginecología y obstetricia por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Centro Médico y la UNAM. Una subespecialidad en ginecología y oncología por el mismo Instituto y Hospital de Oncología del Siglo XXI. Una recertificación por el Consejo Mexicano de Oncología para el año entre 2023 y 2027, y es ginecólogo y oncólogo en el Hospital Ángeles de Puebla. Pues qué mejor que agradecerle al doctor Humberto esa disposición para informarnos sobre ese tema. Saludos muy especiales, doctor, de parte de la maestra María Eugenia Paredes Arbizu, y también a los asistentes, y pues le ofrecemos la oportunidad de tomar la palabra y de dedicarnos este tiempo de este webinar a ese interesante tema. Gracias, doctor. Muchas gracias por la presentación, doctor. Muchas gracias, Maru, muchas gracias, Ime, por la invitación. Ya nos habíamos visto alguna vez por acá. Y bueno, de verdad es un gusto y es un placer poder platicar un poquito de lo que hacemos y un poquito de lo que vemos todos los días. Algo de lo que luego platicamos es que de repente sentimos que cada vez lo vemos más cerca, ¿no? O sea, cada vez escuchamos a alguien más cerca de nosotros que le diagnosticaron cáncer, alguien más joven que le diagnosticaron cáncer, y así es como, de cierta manera, coloquial y en plática, podemos sentir que está más cerca, pero la verdad es que sí, es que se está acercando más a nosotros. Y pues básicamente nosotros mismos somos los que estamos provocando que esto se convierta en una pandemia, en una endemia, en que prácticamente esté en todo el mundo y que una alta tasa de la población en un futuro cercano o lejano padezca cáncer. Entonces, la intención que tenemos en este momento y es platicar un poquito de cómo estamos ahora, a dónde vamos en un futuro, pero sobre todo qué es lo que podemos hacer para prevenir que el cáncer llegue a nuestras vidas. Vamos a hablar, como habíamos platicado, un poquito de las estadísticas. Vamos a hablar del futuro, cómo pinta el futuro más o menos en relación al cáncer. Vamos a hablar de la genética, que es la parte más importante del cáncer, los factores de riesgo y las conclusiones. Y de manera paralela, vamos a estar viendo obras del maestro Salvador Dalí durante un tiempo en los 1920 más o menos. Formó parte de una solicitud que le hizo el gobierno de Italia para ilustrar a su manera muy peculiar lo que fue la Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces, todas estas imágenes van a ir en relación con eso. Ok. Las estadísticas en México, particularmente, bueno, es la segunda causa de muerte en México. ¿Ok? La primera causa de muerte en México son las enfermedades cardiovasculares, todo lo que tiene que ver el corazón. Pero aquí es bien importante hacer un pequeño paréntesis y decir que esto sucede en México y sucede en los países de mediano ingreso o de bajo ingreso, segundo, tercer mundo, como lo queramos ver, porque primer mundo, el cáncer es la quinta causa de muerte, no la segunda. Entonces eso es bien importante saberlo porque estamos todavía en un lugar, en un mal lugar para tener cáncer. En México y prácticamente en el mundo, mama y próstata son los dos más frecuentes. Y bueno, en México el 12% de las muertes anuales son causadas por el cáncer. Lo que estábamos platicando en el 2019, se reportaron 10 millones de muertes por cáncer, y esto se ha ido moviendo. Estos cortes casi siempre los hacen a 3 a 5 años más o menos, y ahí fue donde se pudo llegar a mover. Desafortunadamente, con la pandemia en el 2021-22, las enfermedades respiratorias subieron
a primero o segundo lugar hay por el COVID, pero bueno, esto se va moviendo. Pero esta diapositiva nos da una buena idea de cómo, si bien las enfermedades cardiovasculares están lejos como primera causa, el cáncer siempre va a estar ahí en segunda fila. Esta es información de la Organización Mundial de la Salud, de una parte específicamente que se llama Globocan, que hace también cortes cada 3, 5 años más o menos para decirnos cómo está cada país y cómo está globalmente la situación de cáncer en el mundo. Esta información es mexicana, participa el INEGI, participan todas las instituciones grandes, los hospitales grandes que traten cáncer. Y bueno, dentro del el total de casos de cáncer nuevos que se presentaron en el 2020, que fueron casi 200,000 casos nuevos de cáncer, el 15% de ellos fue cáncer de mama, mientras que el cáncer de próstata fue el segundo lugar con 13%, y de ahí pues vamos bajando, ¿no? De estos cánceres que se ven acá, en términos generales, el cáncer de mama no es 100% prevenible, pero sí podemos modificar muchas cosas, ¿no? Junto con el cáncer de próstata. El cáncer de recto sí se dice que es prevenible, junto con el cáncer cervicouterino, junto con el cáncer de estómago y el cáncer de pulmón. Entonces, ejemplificar que gran parte de los cánceres, o por lo menos el 20-30% de los cánceres, ya vamos a hablar mucho más de los números, puede ser prevenibles por diferentes causas. Y hablando específicamente de las muertes por año en relación a cáncer en México, pues bueno, la gran mayoría también fueron por cáncer de mama, casi 8,000 de las 90,000 muertes que se presentaron en 2020, siguiendo el colon y recto, que también es prevenible, siguiendo próstata, siguiendo hígado, pulmón, estómago y leucemia, sobre todo en los pequeños. Entonces, toda esta información nos va a servir para nosotros poder determinar cómo es que realmente podemos prevenir el cáncer. El futuro y lo que presentan las estadísticas son firmes, y esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar, no va a mejorar, solo va a empeorar. Y cada año va a haber más casos, más diagnósticos de cáncer, más muertes por cáncer. La tendencia en incidencia seguirá subiendo invariablemente, y hay ciertos cánceres que sin duda su incidencia, que son los casos nuevos al año, va a ir bajando poco a poco, pero la mortalidad sí va a ir subiendo. Eventualmente va a tender cierta tendencia a la estabilidad, pero aquí es donde tenemos que meter la prevención. Hay otras mapas que marcan cómo es que existe todavía en ciertos países del mundo, como el cáncer cervicouterino es la primera causa de muerte y el primer cáncer diagnosticado, cosa que no debería de ser. O sea, es un cáncer 100% prevenible, con una consulta anual, con una vacuna, ¿ok? Que ya lo vamos a platicar un poquito más adelante, ¿no? Pero la prevención es en donde ahora se está enfocando realmente la oncología, ¿no? Ya sabemos cómo tratar los cánceres, ya sabemos qué es lo que podemos hacer para que a una paciente le vaya bien. La etapa clínica es muy importante para determinar cómo le va a ir a esta paciente, pero en términos generales a las pacientes les va bien, hombres y mujeres. Yo trato con puras mujeres, ¿no? Pero en términos generales, hombres y mujeres les va muy bien. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Asegurarnos que esas pacientes no lleguen a tener cáncer, que la nueva generación no lleguen a tener cáncer. Entonces, para el 2030, en comparación del 2020 al 2030, por lo menos va a haber 60,000 casos nuevos de cáncer, a diferencia de en el 2020, ¿no? 60,000 casos nuevos. Estamos hablando de una proporción bastante grande que va a haber diagnósticos de cáncer. Y acuérdense que uno de los grandes problemas del cáncer es la morbilidad que produce, que quiere decir las complicaciones que me generan el proceso de diagnóstico y el proceso de tratamiento, y además las muertes que se generan, sin hablar del costo que genera tanto de manera personal como de manera al Estado
un diagnóstico de cáncer. Sale más barato hacer una prevención con un Papa Nicolau que tratar un cáncer cervicuterino en una etapa 3-4, ¿no? Eso es algo que tenemos que saber. Y estas mismas estimaciones para el año 2040, a comparación del año 2020, esperaríamos 127,000 casos más de los 200,000 que ya se presentaron, hablando de un crecimiento del 65%. Son números alarmantes realmente, ¿no? Porque si nosotros pensamos en las situaciones que se presentan en los hospitales de concentración. Yo estuve en un hospital de concentración de cáncer, el segundo hospital más grande del país de cáncer, y pues las cosas, o sea, no nos dábamos abasto, ¿no? Por más que era un hospital que tenía 20 quirófanos y que estaban trabajando las 24 horas del día, uno no se da abasto. Y pensando que esto en una proyección a unos 20 años, que exista 65% más, es difícil de entender qué es lo que va a suceder después y cómo es que vamos a poder solucionar esos problemas. Y como habíamos platicado en esta gráfica, marca muy bien cómo la incidencia de cáncer de mama, y eso es algo que también se vio ahorita, es mucho más alta que la del hombre, ¿no? Pero cómo estas líneas van de manera ascendente y que no parece que se vaya a estabilizar. Siempre y cuando sigan subiendo, las cosas se van a complicar cada vez más, ¿no? Eventualmente vamos a tener que esta curva se va a tener que aplanar en algún momento. ¿Cuándo? No, todavía no lo sabemos, todavía no vemos la luz al final del túnel, pero bueno, vamos ganando en qué tan mejor le va a las pacientes. Lo que les había platicado al principio, la genética es la parte más importante del cáncer. Y las mutaciones genéticas o el cáncer genético tienen su principal función, no son causa de números cerrados 10% de todos los cánceres nuevos del mundo. Es la causa más fuerte. ¿Okay? Y existen más de 50 síndromes hereditarios o síndromes genéticos que me pueden traer un cáncer. ¿Cuáles son? Son cosas sumamente técnicas, pero bueno, el TP53 es un gen que está en todos nosotros. Y el TP53 lo que hace es determinar puntos de corte en la célula para poder determinar que esa célula está sana, ¿okay? Que esa célula está bien. Cuando encuentra un dato que esa célula no está bien, induce un fenómeno que sucede en las células que se llama apoptosis, que dicho de otra manera es la muerte celular programada. La célula se suicida, ¿por qué? Porque no está bien, ¿ok? Pero cuando este TP53 se altera, esa célula está mal y en lugar de morirse, replica a otra que está mal, replica a otra que está mal, y esa es la base genética del cáncer. Vamos a platicar ahorita cómo todos estos factores de riesgo, lo que más alteran es el TP53. Otro de los genes más frecuentes es el BRCA1 y el BRCA2. Estos son muy conocidos porque hablan del cáncer de mama generalmente, que es el más frecuente en todo el mundo, ¿no? Además del cáncer de ovario y el cáncer de páncreas. Hace muchos años era impensable poder hacer un estudio genético para localizar el gen 13 y el gen 17 y de ahí irse al brazo corto y al lugar o al espacio, al Loki que se llama, al espacio número 17 para poder encontrar si es que ese gen BRCA2 estaba alterado o está alterado. Actualmente el futuro nos ha llegado y actualmente nosotros tenemos unos kits donde ponemos saliva, la paciente pone saliva, guardo el kit, se manda, se estudia 10 días después, me dice una lista de 70, desde 20 hasta 120 genes, cuál es el que está alterado y cuál es el riesgo. Es fácil, actualmente es muy fácil hacerlo desde el punto de vista médico-paciente. Ya en un laboratorio suceden cosas sumamente complejas, pero actualmente es muy fácil y cada vez se ha hecho mucho más fácil costearlos.
estos estudios. Otro de los genes más frecuentes que hay es el PTEN, que afecta generalmente colon, tiroides y endometrio. Todos estos genes son genes que tenemos nosotros. El punto es cómo están alterados. Y si nacemos con ellos alterados, que eso habla de la genética, de la historia familiar, o si nosotros, con todo lo que nos hacemos y nos metemos día con día, lo vamos alterando poco a poco. Y aquí es donde viene la pregunta de, bueno, ¿quién tiene realmente mucho más riesgo de padecer un cáncer con base en su historia? Y es una pregunta sumamente común y frecuente en un consultorio en donde se dan diagnósticos de cáncer. Es que tengo una tía que, bueno, que es prima de la abuelita, de la prima, de la amiga, y ella tuvo cáncer en la piel. Entonces, a mí me da mucho miedo que yo vaya a padecer cáncer, ¿no? Estos son linajes que, si recordamos a Darwin y todas todas las pruebas que hizo con los guisantes, necesitamos una línea directa. Esta línea directa, y específicamente en cáncer, la encontramos en primer grado: papás, hermanos e hijos. Ellos son los que están en primer grado. Y habría que tener cáncer antes de los 40 años en estos familiares en primer grado para yo pensar que tú pudieras tener una alteración genética que te está causando el cáncer. De otra manera, las posibilidades van bajando, ¿no? Como les había platicado, existen múltiples estudios que pueden ayudarnos a determinar un gen de una manera bastante simple. Dejando a un lado la genética, que es el factor de riesgo más importante, no el más frecuente, pero sí el más importante, nos tenemos que ir a la prevención. ¿Ok? Y la prevención consiste en medidas que se toman para reducir la probabilidad que a ti te dé cáncer. Esa es la intención. Desde el punto de vista médico, estadístico, es reducir el número de casos nuevos al año. Y con esto, reducir el número de muertes causadas por la enfermedad. Actualmente, para que un tamizaje, un escrutinio, un estudio para saber que estamos bien sea efectivo, como una mastografía, como un antígeno prostático, como una colonoscopía, como una detección de heces, una detección de hemoglobina en heces, para que ese tamizaje, ese escrutinio sea útil, tiene que disminuir a través del tiempo el número de muertes causadas por cáncer. Pero como del lado del paciente no se ve desde esa perspectiva, vamos a decir que toda la prevención es disminuir la probabilidad de padecer cáncer. Y en este orden de ideas viene otra pregunta que se puede hacer y que es muy válida. Entonces, ¿realmente estamos previniendo o estamos solamente reduciendo el riesgo? Es una pregunta que todavía está en miras de responderse, pero que realmente tiene muchas perspectivas. Desde el punto de vista de la paciente, pues a mí no quiero que me dé cáncer, ¿no? Tal vez el riesgo se puede ver desde un punto de vista estadístico, la incidencia, la mortalidad, los números de casos nuevos al año, pues todo eso tiene mucho más que ver con la estadística que realmente con lo que pasa en la casa de todos nosotros, ¿no? El cáncer no es una enfermedad única, no es el mismo cáncer que les pasa a todos, no es el mismo cáncer de mama, no es el mismo cáncer de próstata, es un grupo de enfermedades relacionadas que generalmente tiene 7 o 8 factores de riesgo que tuvieron que coexistir para poder generar el cáncer. Y otra de las cosas que hay que decir aquí es que no hay cánceres iguales. No hay un cáncer de mama igual, no existe. Es encontrar una aguja en un pajar. No hay absolutos en medicina, ¿no? Pero encontrar 2 cánceres iguales en 2 mujeres distintas es altamente improbable. ¿Okay? Lo que sí es que nuestro estilo de vida, el medio ambiente que nos rodea, lo que estamos respirando, lo que nos estamos metiendo y demás, puede aumentar o disminuir la probabilidad o el riesgo de que se presente un cáncer a través de los años. Y esto también lo tenemos que ver a través de los años, porque se presentan los cánceres la mayoría de los cánceres después de los 50, 60 años,
porque ahí es cuando poco a poco nosotros vamos modificando nuestros genes, vamos modificando nuestro TP53. ¿Para qué? Para que llegue el punto en donde ya no tenga la capacidad de hacer un control adecuado de la célula y que esa célula vire, se convierta en una célula corrupta. Ok, vamos a hablar del primero. El primero de ellos es el alcohol. La literatura dice que al año, más o menos, hay 3.600 casos de cáncer atribuibles al alcohol, principalmente colon y recto e hígado. Y no estoy hablando de tomarme una botella todos los días, de no poder trabajar, o sea, de un alcoholismo, de una enfermedad ya de un alcohólico. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de nosotros poquito a poquito le vamos metiendo y vamos tomando y esto y el otro, y eso va causando. ¿Y qué es lo que se necesita? Que una persona beba suficiente alcohol, ¿ok? Sobre todo de manera habitual, eso quiere decir que sucede prácticamente todos los días y a lo largo de mucho tiempo, ¿ok? Entonces, no, si tomamos 2 meses, no, necesitamos muchos años para que esto se presente. Entonces necesitamos tiempo y que sea de manera habitual. Una de las cosas más importantes de la parte del alcohol es el etanol. El etanol, lo que les comentaba, lo que va a hacer, pues es que va a ir afectando poco a poco y va a ir afectando poco a poco al TP53 o cualquier otro gen para que después no tenga la capacidad de, de poder autorregularse. La oxidación que genera el alcohol en las células, de manera inmediata, la oxidación se ve al siguiente día con la mejor conocida como cruda, pero a lo largo de los años, esa oxidación va generando radicales libres, y los radicales libres generan algo muy complejo, muy interesante, que se llama la microestabilidad satelital o la inestabilidad microsatelital, y esa me va a llevar a alterar algún gen que pueda provocar algún cáncer. Y otra de las cosas que genera el alcohol es la incapacidad del cuerpo para absorber y utilizar las vitaminas que nosotros consumimos en los alimentos diarios o inclusive pues, en algún multivitamínico que nos podamos meter. ¿Ok? Pero el alcohol es uno de los factores, no es el más importante, pero como vamos a ir hablando de cada uno de ellos, estos son acumulables. Entonces tenemos el alcohol y tenemos el tabaco y tenemos kilitos de más y no comemos bien. Y ahí es donde todos esos factores se van juntando. El sobrepeso y la obesidad, que quede claro que no solo estoy hablando de la obesidad, también estoy hablando del sobrepeso. Tener 5 o 6 kilitos de más, que todos los tenemos, estamos hablando de sobrepeso. No tenemos que ser unos obesos, pesar 200 kilos no, desde tener un índice de masa corporal suficiente me puede generar estos problemas. Hay pruebas en todo el mundo, en diferentes razas, que la grasa corporal es lo que genera el aumento de riesgo de diferentes cánceres. Por ejemplo, de los estrógenos circulantes. En las mujeres, particularmente, la cantidad de estrógenos circulantes, cuando es suficiente y cuando es estable, ¿ok? En una mujer posmenopáusica que ha dejado de menstruar, por ejemplo, estos estrógenos me pueden generar un cáncer de endometrio, ¿ok? La resistencia a la insulina, que eventualmente me puede llevar a una diabetes, es factor de riesgo para, por ejemplo, el cáncer de próstata. ¿Y por qué? Porque se mete con los andrógenos, que son las hormonas masculinas y demás. Y también el estrés oxidativo que genera la presencia de tanto tejido adiposo en el cuerpo que no puede hacer sus funciones de manera adecuada. Las células se estresan, el estrés genera radicales, estrés oxidativo, y esto me va a dar radicales libres, y los radicales libres otra vez van a caer al mismo lugar que es la inestabilidad microsatelital, y todo empieza a dar vueltas alrededor de exactamente lo mismo. Los casos atribuibles, los casos nuevos a obesidad en Latinoamérica
Estamos hablando de 43,000 casos atribuibles a obesidad. Hablando particularmente de cáncer de mama, el más frecuente, de endometrio, como la fisiopatología que les platiqué con los estrógenos, colon, vejiga, riñón, páncreas, esófago, ovario, que hay 43,000 casos potenciales de cáncer en Latinoamérica, consecuencia de la obesidad. Otro de los factores bien importantes que aquí nos vamos a detener un poquito en platicar sobre uno particularmente de ellos, son los factores infecciosos, como los virus, las bacterias y los parásitos. ¿Qué es lo que pasa con la presencia de un virus? Por ejemplo, en las células del cérvix, del útero, de la matriz de las mujeres, ¿no? Este virus particularmente que ahorita vamos a platicar, que es el virus del papiloma humano o el VPH, entra a la célula y en ese mismo lugar, en el mismo situación del TP53, lo detiene. Lo duerme al TP53, ese checkpoint, ese punto de control que tiene el TP53 se altera, empieza a generar una lesión que si no hacemos absolutamente nada al tiempo se va a convertir en un cáncer. ¿Okay? Los parásitos, por ejemplo, como el Helicobacter pylori, que vive en el estómago, en el esófago, y que me puede provocar un cáncer, un adenocarcinoma esofágico o un adenocarcinoma gástrico, ¿no? Estos, además, debilitan el sistema inmune, ¿no? Al ser virus y bacterias que están permanentemente ahí, el cuerpo los intenta, no puede, descuida ciertas otras partes del cuerpo y ahí es donde nos puede saltar algún cáncer, ¿no? Además que generan inflamación crónica porque están demasiado tiempo ahí en el cuerpo. Por mencionar algunos de los virus y de los virus más frecuentes, podemos hablar del virus del papiloma humano, que con base en la literatura actual mundial, podemos decir que más o menos el 85% de las mujeres lo tienen, 90-95% de los hombres lo tenemos, prácticamente todos tenemos el virus del papiloma humano, ¿no? Que, bueno, es muy fácil prevenirlo, ¿no? El Helicobacter pylori, el tratamiento del Helicobacter pylori, pues son antibióticos y omeprazol, nada complejo. La hepatitis B, por ejemplo, que tiene una vacuna, que se tiene que poner cuando son niños, la hepatitis C, que no tiene vacuna, pero se puede detectar de una manera bastante simple junto con el VIH. Estos casos atribuibles a los agentes infecciosos es algo viejo, es del 2018, pero aquí lo más importante es que son en países de bajo a mediano poder económico. Y el 50% es por el virus del papiloma humano. Ya estamos hablando de por lo menos unos 250,000 casos de cáncer por el virus del papiloma humano, cosa que es 100% prevenible. 100% prevenible el cáncer de cervix causado por el virus del papiloma humano. Pero en tercer mundo, segundo mundo, como le quieran llamar, en donde estamos, y en lugares, ciertos lugares de Sudamérica, Bolivia, Perú, África subsahariana, India, Nepal, todos esos lugares que tienen una alta incidencia del cáncer cervicouterino, no hay una cultura de la prevención, por ejemplo, para hacerse un Papá Nicolau, no hay la cultura de ponte tu vacuna para que no te dé cáncer. Entonces, la vacuna contra el virus del papiloma humano existe, está en el sector salud, está en el sector privado, son 3 dosis. Con esto me pudiera disminuir hasta en un 70% padecer cáncer. La vacuna contra la hepatitis B se tiene que poner, creo que dentro de los primeros 3 años de vida, está ahí, se pone en todos los centros de salud, no se tiene que pagar para nada. El Helicobacter pylori, que dar un tratamiento con amoxicilina y con omeprazol tendría que ser, y con metronidazol, suficiente para poder matar este bicho y prevenir el cáncer. Y una vacuna que recientemente ha llegado a México contra el herpes zóster, que también puede disminuir la probabilidad de padecer distintos cánceres. Entonces, ¿cómo prevenir el cáncer? Vacunación. La vacunación de ciertos
de ciertos virus me puede ayudar a disminuir la probabilidad de encontrar muerte por cierto cáncer, de encontrar nuevo caso de cáncer, sobre todo hablando particularmente del virus del papiloma humano. ¿Ok? La siguiente manera de prevenir el cáncer es utilizar factor protector solar, utilizar una crema protectora solar en los brazos, en la cara. No es algo que pase de manera muy frecuente en nuestro medio, esto debido al color de piel que tenemos, eso es, ¿no? Por eso esta franja en la parte norte del mundo, sobre todo Canadá, Estados Unidos, Europa, los países nórdicos, y aparte, Australia y Sudáfrica, por su alta tasa de, de de caucásicos, genera que la radiación ultravioleta sea una situación importante para el cáncer, sobre todo para el cáncer de piel. Además que las lámparas solares y las cámaras de bronceado mandan estos mismos rayos UV. ¿Qué es lo que pasa? Hacen que la piel o las células de la piel se hagan senectas, se hagan viejitas. Al hacerse viejitas, tienen menos capacidad para poder autorregularse y ahí es donde resulta el cáncer de piel. Entonces, siempre la recomendación es que entre las 10 y las 4, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, es el momento cuando más radiación UV podemos tener y ahí es cuando tenemos que usar este protector solar. Los dermatólogos, podrá sonar exagerado, pero ellos son los que saben, dicen que si estás expuesto al sol, te tienes que poner bloqueador solar cada 3 horas. Pasan 3 horas y te vuelves a poner, y así te estás poniendo 4 o 5 veces al día, las que sean necesarias. Y el peor de todos, sin duda, es el tabaco. Es la causa principal de cáncer y es la principal causa de muerte también por cáncer. El cáncer, como lo pone Dalí en esta imagen, es un lugar muy oscuro. Al tabaco es algo, el más está fumando es igual de malo que el hecho de fumar. El tabaco sin humo, no se da mucho en pero mascar tabaco y todas estas cosas también genera una alta probabilidad de cáncer en la cavidad oral. Y esto que es bien importante, que el riesgo es absoluto en cantidad. Te fumas 1, te fumas 20 al día, el riesgo es exactamente el mismo. 1 o 20 al día estás fumando, estás dentro de la caja de los pacientes que fuman y eso te va a aumentar probabilidad de padecer cáncer. Esta gráfica es sumamente interesante. Si vemos abajo, va desde el año 1900 hasta el año 2010. La primera es la cantidad de cigarrillos, la parte morada es la cantidad de cigarrillos que se vendían por día a través de los años. Mientras que la campana de color rojo es la cantidad de muertes que ha habido por cáncer específicamente de pulmón y en los Estados Unidos. Cuando más se vendían cigarros en los Estados Unidos, que fue en 1960, 70 más o menos, ahí era cuando alcanzó su máximo pico de muerte por cáncer de pulmón. Eventualmente, todos nos dimos cuenta que el cigarro era una cochinada y empezaron a poner reglas, empezaron a ponerle impuestos, ya no puedes fumar acá. En México no tiene mucho, en México fue tal vez hace unos 5 o 10 años que uno podía fumar en un restaurante. Yo me acuerdo cuando fumaban en los aviones, por ejemplo, ¿no? Pero es una gráfica que demuestra cómo la mortalidad de un cáncer puede bajar gracias a ciertas estrategias que se pueden poner específicamente al cigarro. En el 2018 se empezaron a poner impuestos fuertes al tabaco. Y si esta gráfica yo la pongo aquí y pongo otra gráfica de mortalidad por cáncer de pulmón,
van a ser los colores similares, ¿no? Mientras que aquí, recientemente, este año, el año pasado, le han puesto un impuesto altísimo al cigarro, cuando acá una cajetilla te costaba 30, 40 pesos, en Europa esa misma te costaba el triple, 150, 180 pesos, ¿no? Por eso es que todas estas marcas, entre más verde, más impuestos. Y estas son estrategias grandes, globales, de gobiernos para poder disminuir la probabilidad de un cáncer, específicamente el tabaco, que es como que de los peores de todos. La alimentación es una parte importante. Sin embargo, es un poco complicado de medir. ¿Por qué? Porque la misma carne que alguien está comiendo ahorita, cocinada a 120 grados o en un sartén que tiene una temperatura de 120 grados, contra la que metieron en la olla express, la otra que está frita como tal, la que le pones al carbón, ¿no? Que luego el carbón, o sea, se termina ahumando un poco, es delicioso, pero bueno, todas estas cosas hacen que sea un poco difícil poder medir cuáles son realmente las cosas que generan cáncer. Lo que sí sabemos es que la alta cantidad de proteínas, la alta cantidad de calorías, ese sí está completamente demostrado, y las carnes rojas son como que las más que nos pudieran aumentar la probabilidad. Sin embargo, actualmente no existe un consenso que me diga esto es lo que causa cáncer en los alimentos. Lo que también sabemos es que las fibras y las verduras ayudan mucho a disminuir la probabilidad de padecer cáncer, sobre todo cáncer en tracto digestivo. Entonces, las maneras de reducir el riesgo de cáncer, pues es no fumar o estar en lugares fuera de humo, comer bien, limitar el consumo de alcohol, utilizar protección solar. La lactancia materna ayuda para disminuir la probabilidad de cáncer de mama. Las vacunas que hablamos que es importantísimo que están al alcance de todos. El diagnóstico oportuno, mantener el peso. Esos son en términos generales como que lo que podemos hacer nosotros para poder disminuir la probabilidad de padecer cáncer. Y de manera global, hay meses que se utilizan para disminuir la concientización, ayudar a que la gente escuche esto, ¿no? Por ejemplo, cáncer de mama, que es en octubre. En este mes, estamos en el mes del cáncer de próstata, fue hace unos días, que lo han juntado junto con el Día del Padre, ¿no? Entonces, para cada uno de estos cánceres siempre hay un día y esto nos ayuda a recordar, ¿no? Toda esta información, todo esto que yo les he planteado, es información abierta, no es información que está restringida, no es información que cueste tampoco. Encontrando el punto o el lugar en donde podemos leerla, podemos obtener muchísima información que nos ayude a saber cómo nosotros podemos prevenir el cáncer, ¿no? Que gran parte de ellos puede ser prevenible dentro de muchas maneras distintas. Espero haya sido útil todo esto que hemos platicado, más o menos rápido, pero hay puntos importantes que estoy completamente seguro que se nos han quedado. Estamos en la ciudad de Puebla. Dejo mi correo, cualquier duda, cualquier pregunta. Y bueno, si hay algo más que platicar, estaremos aquí unos minutos también. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos, por esta conferencia, webinar. Está dando usted los elementos para que todos los que estamos con alguna relación con el cáncer, cercano o lejano, al fin de cuentas estamos en el ambiente del cáncer como pandemia, pues estemos interesados en ver cómo eliminamos las causas y cómo prevenirlas. Hay una pregunta sobre los vapeadores y el cáncer. ¿Qué opinión tiene usted, doctor, sobre el uso de vapeadores? Sí, Natalia, adelante. es una pregunta interesante. Sin duda, generan daño. ¿Qué es lo que pasa? Son relativamente nuevos y todavía no salen los estudios para poder determinar si realmente van a causar cáncer o no.
se tienen ya más o menos líneas de cómo podemos intentar entender cómo es que sí lo van a hacer. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas deja una humedad constante ahí en los pulmones y eso de alguna manera, va a generar cáncer en un futuro. Todavía no tenemos la respuesta, la vamos a tener en algún futuro cercano, pero sin lugar a duda es meterse cosas al cuerpo que no tienen que estar ahí y sin duda si lo podemos evitar tendría que ser lo mejor. Gracias. Hay otra pregunta muy particular en el ámbito escolar. ¿Cómo prevenir con nuestros estudiantes y docentes posibles riesgos de cáncer? Por Sí, comidas, ambientes, no sé. exactamente. Una de las cosas más importantes en el ámbito escolar, independientemente del nivel, es la concientización. Esa es la parte más importante. Vacúnate, vete a hacer tus estudios, ya vas a cumplir tantos años, tienes fiebre, llévalo que lo revisen y demás. Realmente la prevención del cáncer en nivel escolar se basa prácticamente en la concientización del mismo cáncer, individualizado por grupos de edad y individualizado por masculinos femeninos, pero todo está en la concientización. ¿Y alguna profesión, por ejemplo, docentes, habría más incidencia que otras por el tipo de trabajo profesional? ¿Podría darse posibilidades que haya incidencia de cánceres específicos? En fin, ustedes que conocen el asunto de la población y profesiones. Sí, 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 sí. Y sin duda sí puede haber alguna de las situaciones. La docencia es una situación que requiere mucho tiempo. Entonces, se me puede imaginar que tal vez los horarios de comida no son los adecuados, terminamos comiendo algo que tal vez no debe de ser, un maestro de educación física que tal vez está 6, 8 horas en el sol. Entonces, aquí es donde entra específicamente cada uno de ellos. Afortunadamente hay medios para poder prevenir todo esto y esta es la plática que tenemos que tener para eso. Otra pregunta acerca de antecedentes de familiares que tienen con cáncer, ¿qué posibilidades habría de prevenciones o de atención? En fin, pide un consejo. Claro, en el ámbito familiar, lo primero que hay que ver es y te tienes que sentar con un oncólogo, con un genetista, para hacer las preguntas correctas, ¿no? ¿Cuántos familiares tienes con cáncer? ¿En dónde tuvieron estos familiares el cáncer? ¿A qué edades lo tuvieron? Y ya con base en eso uno puede ir caminando para decirte de qué manera se puede prevenir, ¿no? Tienes que hacer o tenemos que hacer todo lo anterior, ¿no? Tenemos que evitar fumar, tenemos que intentar comer bien, bajar esos kilitos que tenemos de más, evitar la radiación solar y demás. Pero puede ser que tengas varios familiares con cáncer, 3 familiares directos con cáncer, y que todos esos cánceres se hayan presentado después de los 80 años. Esto me disminuiría mucho la probabilidad de que, de que haya realmente cáncer genético. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya estamos llegando a un punto en la vida en donde ya las células, por senectas, por viejitas, generan esto. Entonces, lo más importante es sentarnos a platicar con alguien que te pueda hacer un árbol genealógico y decir, sabes que tu riesgo está en tal, y con base en eso vamos a hacer esto para poderlo prevenir. Esto forma parte de la medicina personalizado, personal, que es lo que estamos utilizando en estos momentos para prevenir el cáncer. Pues gracias, doctor. La maestra Maru le agradece nuevamente su presencia y también a los demás asistentes. Y nos vemos en septiembre. Ya avisaríamos el nuevo ciclo de conferencias pedagógicas. Así que estamos invitados para el inicio del siguiente semestre. Doctor, gracias, mi amable. Esperemos tenerlo con nosotros en otra oportunidad con temas que usted domina Claro que sí. perfectamente. Buenas Muchísimas tardes gracias a todos los presentes. Buenas tardes.